Y ante la continua e incremento porcentaje de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el mundo, quiero contarles que de la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que se realizó en Cancún, México, Red LAMIC, que es la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, hizo un llamado a los Estados miembros a actuar para frenar los altos índices de violencia que viven niñas, niños y adolescentes en la región. En su mensaje, Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de esta red de redes, destacó que la violencia generalizada representa uno de los mayores problemas en América Latina y el Caribe. Por otro lado, frente a las políticas de seguridad, se estima que en América Latina y el Caribe más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes tienen a su madre, padre privado de libertad. Por ello viven en una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida por los estados. Otra de las crisis está vinculada al abandono escolar. El ejemplo de la gravedad de la situación es que más de la mitad de los adolescentes de 17 años de edad están fuera de la escuela. Y finalmente se invitó a ser el rol que tienen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente la Comisión Interamericana y obviamente su Relatoría de Derechos de la Niñez y al Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, así como animar para que la Asamblea escuche la voz de niños, niñas y adolescentes de forma directa, ya que esta es la mejor forma de reconocerlos como ciudadanos y ciudadanas. Algo que se ha llevado hace poco tiempo atrás y nosotros queremos presentarles a propósito de todo esto una nota especial sobre la violación, la violencia a niños, niñas en Bolivia, las leyes, ¿cómo está esto? La pena de muerte o cadena perpetua sería lo mejor para este tipo de gente. Me parece en lo personal muy poco tiempo de cárcel, debería ser mucho más severo el castigo y más cuando se trata de menores de edad, de niños que son víctimas tan sensibles, tan vulnerables, ¿no?, que no se pueden defender. Para mí, que las leyes sean más estrictas, más fuertes, más duras y sí, cadena perpetua, ¿no? Estos son los criterios sobre esta problemática, este mal que está en nuestra sociedad. Las víctimas son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Hasta el 2014, los datos registran por lo menos 14.000 violaciones al año a niños y niñas y adolescentes. Según la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, cada día se denuncian por lo menos 5 abusos de tipo sexual. Acabo de firmar un informe quincenal de casos, son 278 casos de diferente naturaleza, ¿no es cierto?, que se han presentado en 15 días. Definitivamente ese es un número que llama la atención y también requiere un estudio mucho más completo y una forma de atacar también integral, que no está solo a cargo de la FELCSEBE, sino de varias instituciones que hacen a esta lucha contra la violencia. Hasta el año 2016, la FELCSEBE, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, recibió 719 denuncias de abusos contra mujeres, niños y niñas y adolescentes. El 49% se registró en Santa Cruz. Que la verdad creo no estamos avanzando mucho, ya que a veces son tentativas de violación, no hacen mucho caso, a veces las víctimas no denuncian. Dicen que es a falta de pruebas muchas veces y lo dejan en la nada. Me parece que no debería ser así. La justicia debería actuar mucho más rápido porque se retarda y ya se deja en la nada los casos. Y obviamente para mí me parece que no existe justicia, por lo menos no la que merecen. Yo pienso que quizás no sé qué clase de pensamiento será el mío, pero la pena de muerte o cadena perpetua sería lo mejor para este tipo de gente. Y precisamente el vicepresidente del Estado Plurinacional habló de la cadena perpetua para estas personas. Yo, independientemente de ese debate, sigo creyendo que no basta con las leyes.
no basta con las autoridades. Yo creo que no es un tema estrictamente jurídico o un tema estrictamente judicial o, ¿qué te digo?, de seguridad o de la policía. Yo creo que es un tema de educación, de formación, ¿no? Y en términos de educación, se habla mucho de los valores, de la prevención, que según la diputada Norma Pierola, en el país no se trabaja mucho. Yo creo que debe haber en el tema de violencia familiar, que sea la ley 348 y la 243, establecen claramente que hay políticas de prevención. Yo siempre reniego y digo, ¿por qué se combate el delito cuando se debe prevenir? Entonces, si no tenemos recursos económicos ni para aumentar a la Administración de Justicia un 1%, 97.3% recibe Administración de Justicia del presupuesto general del Estado. Por eso es de que no sé si los administradores de justicia se han sometido o se ven obligados tal vez a recibir coimas y hacer lo que sea y están deshaciendo lo que es la Administración de Justicia. Eso de educación, valores en las escuelas, en los colegios ya se está perdiendo eso, los valores, la ética que debemos dar a los niños, ¿no? La formación desde pequeños. No estamos tomando en cuenta esos temas. La verdad se hace campañas, pero creo que tal vez no al grado en que se necesitaría. Tal vez un poco, tal vez en los colegios, en las familias. Pero mire, es tanta la sociedad que a veces hasta las madres saben y no hacen nada. Pero es un problema muy amplio, muy grande. En esta línea, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el coronel Miguel Rivera, dijo que se debe trabajar más en la prevención. Si esto no funciona, hay que endurecer las sanciones, afirma. Creo que el problema y la solución no están enfocados en un solo aspecto, ya sea preventivo o represivo o sancionatorio. Creo que se tiene que buscar una solución más integral que tome en cuenta este tema, mayor prevención y, si es necesario, endurecer las penas, ¿no es cierto? Sobre esta problemática mundial, nos quedamos con esta frase del presidente de la Cámara de Senadores. A quienes hoy están empezando a formarse en las escuelas, desde ahí hay que empezar a decirles que hay ciertas cosas que no está bien hacerlas. Entonces yo creo que no basta con endurecer las penas. Podrá ayudar de alguna manera para disuadir algún comportamiento, pero lo importante sería avanzar hacia una sociedad en la que la gente, no por miedo a que le den una cadena perpetua, no viole a una niña, sino porque no viola a una niña porque no es correcto, porque en su escala de valores eso no está bien. Estamos aquí en La Verdad Nos Hace Libres y ahora para tocar un tema muy sensible, muy delicado y que cala en lo profundo, es la violencia física y sexual de niños, niñas y adolescentes. Y para esta entrega vamos a tener dos invitados especiales desde México. Juan Martín Pérez García es secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y también en Bolivia estaremos dialogando con Franklin Santander, que es gerente senior de Política Pública y Participación de Visión Mundial. Pero antes de iniciar esta entrevista, déjeme dar la bienvenida a nuestro corresponsal desde Nueva York. Juan Carlos Salcedo está con nosotros. Juan Carlos, un abrazo grande. Dios te bendiga, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a la audiencia de La Verdad Nos Hace Libres. Como de costumbre, estamos acá en los estudios del canal en Nueva York y como es habitual, cada semana vamos a poner a consideración de nuestra audiencia un tema de interés mundial y regional. Si hoy abrimos el periódico del día en la generalidad de las ciudades principales de Latinoamérica, no siempre en las primeras páginas, pero ciertamente en alguna parte de la edición diaria, muy posiblemente encontraremos referencias acerca de alguna forma de abuso a menores que fue descubierta por vecinos o por los organismos especializados judiciales o policiales. Reportes alrededor de una menor o varias que han sido sometidas a vejámenes o de niños que son abusados por sus empleadores o sufriendo negligencia.
Pero esos recuentos periodísticos nos llegan tarde, después del incidente, cuando el daño ya ha sido perpetrado. Sin embargo, no tenemos que ir ni siquiera a Latinoamérica. Aquí mismo en los Estados Unidos, la cadena británica BBC reporta que en los últimos 10 años, 20,000 niños aproximadamente han muerto a manos de los miembros de su familia y en sus propios hogares. Parecería que nosotros por lo general nos enteramos de los casos sensacionales, pero lastimosamente estas acciones contra la integridad física y emocional de los niños es prevalente a lo largo de las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, y en todos los niveles de intensidad. No son desafíos temporales, pero desafíos crónicos y agudos en nuestra sociedad. Para informarnos y para que podamos equiparnos con herramientas que nos permitan ser parte de la solución de este gravísimo problema que enfrentamos como sociedad, tenemos hoy a 2 expertos especialistas internacionales en primer nivel. Bienvenidos. Juan Martín Pérez García es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es integrante de la Junta de Gobierno y Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y miembro del Consejo Consultivo de UNICEF México. Red LAMIC es una red de redes nacionales de ONG de niñez y adolescencia que tienen como elemento común pertenecer a alguno de los países que integran la región de América Latina y el Caribe y que se han sumado a participar activamente en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. Franklin Santander es comunicador social con 3 posgrados en Desarrollo Humano, Descentralización y Liderazgo Organizacional, especialista en Derechos Humanos y Gestión Pública. Actualmente es gerente senior de Política Pública y Participación en World Vision Bolivia. World Vision es una organización cristiana de ayuda humanitaria, desarrollo e incidencia pública dedicada a trabajar con niños, niñas, sus familias y comunidades. Está enmarcada en la lucha activa contra la pobreza e injusticia, velando por los más vulnerables, sin importar religión, raza, grupo étnico o género. World Vision Bolivia trabaja en el país hace 35 años, desarrollando programas y proyectos enfocados en la niñez más vulnerable en áreas rurales y urbanas, luchando contra la inequidad e injusticia con el propósito de transformar, junto a líderes locales, autoridades y las comunidades, las condiciones de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Bueno, aquí estamos y vamos a empezar con nuestros invitados. Juan Martín Pérez está en México. Juan Martín, bienvenido a La Verdad Nos Hace Libres. Gracias por esta oportunidad para conversar con ustedes y su público. Y aquí a mi lado está Franklin Santander, gerente senior de Política Pública. Con él empezamos. Franklin, tu labor en la defensa de la niñez a nivel nacional e internacional se ha reflejado continuamente, y a fin de que tengamos una dimensión completa de este flagelo de la violación física y sexual de niños, niñas y adolescentes en Bolivia, ¿podrías compartir con México las estadísticas actuales que se refleja en nuestra realidad, en esta violencia en Bolivia? Claro que sí, Roberto. Muchas gracias de inicio. Un saludo a Juan Carlos y a Juan Martín, mi amigo, al que no veo hace un par de años. En la dimensión de la violencia contra la niñez es hoy día uno de los flagelos más serios por el que está cruzando nuestra sociedad. Se estima que 1.000 millones de niños y niñas son objeto de violencia en el mundo, para dar una cifra general. Los costos de la violencia contra la niñez se reflejan en alrededor de 7 trillones de dólares por cada año. Esto implica o significa afectar el 8% del PIB mundial, por un lado, eso en líneas generales. En Bolivia, según estudios que se hicieron en 42 municipios, 9 de cada 10 niñas o niños solo han sido víctimas de alguna forma de violencia. Cuando hablamos de formas de violencia nos referimos a las 3 formas básicas: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Los datos también muestran que los espacios donde más se violenta a la niñez son la familia o el hogar, la escuela
y la comunidad en ese orden. Entonces, estas son de alguna manera algunos datos, estos son algunos datos que nos dan alguna dimensión de lo que está pasando con la violencia contra la niñez en estos días. Juan Carlos. Bueno, realmente números y estadísticas que nos llenan de consternación. Una pregunta para Juan Martín. ¿Cómo calificarías la aplicación de la Convención de los Derechos de los Niños en los últimos años en Latinoamérica? ¿Ha sido exitosa, no ha sido exitosa? ¿Cómo verías tú esa aplicación? Hace 27 años que el mundo entero, exceptuando los Estados Unidos, firmaron y se comprometieron a desarrollar políticas públicas, leyes y acciones para que los derechos de niños y niñas sean una realidad. En el ámbito específico de una vida libre de violencia, los avances que hemos tenido han sido normativo, pero no necesariamente en el cambio de prácticas culturales y de instituciones que ayuden a que realmente se pueda luchar contra la violencia. Esto significa que aun cuando tenemos leyes muy interesantes, programas que existen de manera diversa en los países de la región, en general la impunidad priva y es define la relación de la justicia con niños y niñas víctimas de violencia. Solo para referir y complementar algunos datos que nuestro colega Franklin planteaba. 6 de cada 10 mujeres violentadas narran que su experiencia de violencia inició siendo niñas. Como sabemos, en general, 8 de cada 10 niños y niñas abusados sexualmente tienen antecedentes de castigo corporal y ocurre esto en el contexto familiar y comunitario. Entonces, tenemos desafíos de orden cultural, desafíos de responsabilidad de autoridades y también, sin duda, los normativos que, por más que desarrollemos y avancemos, parece que nunca alcanzan a tocar la realidad. Gracias. Bueno, vamos a continuar con este diálogo, con este tema tan sensible. Y esta pregunta es para ambos, haciendo esta reflexión que, bueno, no solo en Latinoamérica, pero abordando la región y ante la alarmante realidad de violencia física y sexual contra los menores de edad, niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nivel de articulación y coordinación se da a nivel de los gobiernos, entidades de cooperación y organizaciones de la sociedad civil para enfrentar este flagelo? Empecemos con Juan Martín. Sí, miren, yo creo que tenemos en la convención y a partir de sus observaciones generales instrumentos para orientar la política pública. Se ha trabajado en la construcción de sistemas nacionales de protección integral, que son mecanismos de coordinación de alto nivel. Esto no ha logrado conformarse de manera sólida en la mayor parte de los países de la región, de tal manera que lo que caracteriza la actuación de las autoridades frente a la violencia a niños y niñas es la desarticulación, la fragmentación en términos de competencias y la más importante, sin duda, la dificultad para que la voz del niño, la niña y el adolescente víctima de violencia sea tomada en cuenta en los procesos judiciales. En la mayor parte de las ocasiones su voz no tiene equivalencia jurídica con la voz de los adultos, garantizando así la impunidad a los perpetradores. Bueno, además de esas consideraciones que bien las plantea Juan Martín, creo que uno de los temas de principal consideración hoy día tiene que ser la formulación hace algún tiempo atrás de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el objetivo 16 habla de la necesidad de que los gobiernos desarrollen, así como Juan Martín mencionaba, sistemas nacionales de protección de la niñez, pero también políticas nacionales que tienen que ver con la protección de la niñez. Y a partir de este elemento, cada gobierno desarrolla planes generales de desarrollo. En Bolivia se llama la Agenda 2025 o el Plan de Desarrollo Económico y Social, donde también se han insertado iniciativas, programas, proyectos con metas e indicadores relacionados a la reducción de la violencia en sus diferentes formas. Ahora, yo creo que de una u otra manera entre la formulación de la política y la práctica cotidiana hay tremendas brechas, porque bueno, uno con una autoridad con una alta voluntad política puede generar políticas, y esto es a nivel de las acciones que el gobierno como tal
puede desarrollar también respuesta a esta problemática. Lo que no entra en correlación a ratos es la corresponsabilidad ciudadana, y eso es lo que hemos planteado como organización, la necesidad de que la sociedad civil, a través de sus organizaciones vecinales y todas sus formas de representación, también tomen acción sobre esta temática, y hoy día el llamado es para todos. Bueno, y precisamente hablando de ese tema, entendiendo que la violencia física y sexual ejercida contra los niños no tiene ideología, no tiene estamento económico, educación, etcétera, está a todos los niveles. La pregunta es para ambos, comenzando con Juan Martín. ¿Cuál debería ser el nivel de respuesta efectiva y contundente desde de la sociedad civil a nivel de las familias, de las poblaciones vulnerables, de las iglesias, de las comunidades de fe, frente a esta problemática tan tremenda? ¿Cuál debería ser esa respuesta? Creo que hemos venido abordando que lo central está en el entorno comunitario y familiar. Es ahí donde la política pública tendría que enfocar acciones para estimular con mayor fuerza y presencia el rol que tienen las familias y las comunidades para generar entornos seguros. Un segundo elemento, sin duda central, corresponde a abatir la impunidad en la que los niños y niñas víctimas de violencia se encuentran, y algo sin duda también muy importante es otorgarles voz y participación directa en la solución de las problemáticas que les aquejan. Es poco probable que logremos cambios profundos si los niños y las niñas no son quienes nos indican claramente dónde están los elementos claves para hacer el cambio. Franklin, bueno, comentario. Sí, en Bolivia hicimos un análisis minucioso de la propuesta de la ley del Código Niña y Adolescente, que definitivamente es el marco jurídico mediante el cual se establecen el sistema plurinacional, los sistemas departamentales y los sistemas municipales de protección de la niñez. Como ya lo he dicho, nos hemos encontrado con todo tipo de autoridades, una gran parte de ellas muy proactivas, otras que no saben qué hacer con esta problemática, porque de una u otra manera el trabajar con el soft, que no es infraestructura, edificios, etcétera, etcétera, no se encuentran a veces mecanismos técnicos y hay limitaciones técnicas en el personal de los gobiernos para formular respuestas. Entonces, y el otro elemento que hemos considerado como organización es precisamente este vacío, esta brecha que hay desde la sociedad civil para generar respuestas sobre la problemática de la violencia contra la niñez, precisamente en función de estos ámbitos que hemos mencionado hace un momento, el hogar, la escuela y la comunidad. Nos hemos animado a plantear hoy día una respuesta que va precisamente en el hogar, por ejemplo, un proyecto que se llama Guardianes, que está dirigido a las escuelas de padres y a generar de una u otra manera respuesta en el hogar, pues es el principal espacio vulnerador de los derechos de la niñez. El otro ámbito, que es el de la escuela, estamos trabajando con autoridades nacionales, departamentales y municipales para la consolidación, primero implementación y luego consolidación de una iniciativa que se llama Escuelas Seguras y Amigables, y finalmente con la comunidad, que es algo que no se hizo hasta hoy, es generar un sistema comunitario de alerta temprana que busca afectar a la estructura vecinal, es decir, por ejemplo, en Bolivia tenemos juntas de vecinos en cada zona, en cada barrio de ciudadanos, de población. Hay una estructura vecinal donde hay un presidente, un vicepresidente, secretarios de actas, etcétera, etcétera. Lo que se busca es que haya un secretario de protección de la niñez que sea la autoridad vecinal para generar un sistema de alerta temprana vía smartphones, vía teléfonos, WhatsApp, etcétera, etcétera, como respuesta a toda esta problemática. Bueno, vamos a continuar con este diálogo acerca de esta violencia que definitivamente preocupa, y los gobiernos de alguna manera son incisivos en sus expresiones de apoyo a este tipo de casos de vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, haciendo de ellos una prioridad política y también presupuestaria, pero lamentablemente sin mucho éxito. ¿Qué prioridades deberían ser fundamentales para que un tema así para que los gobiernos nacionales lo consideren en sus políticas de desarrollo? ¿Cómo se debería encarar esto, por ejemplo, en México, Martín? Bueno, el caso de México tiene una particular complejidad, y es que estamos, como saben ustedes, viviendo un baño de sangre. Hay una década perdida de lucha contra el crimen organizado, una guerra fallida,
que ha tenido una generalización de la violencia y ya no es solamente castigo corporal, sino una violencia extrema, me refiero a desaparición, homicidios colectivos y demás. Lo coloco en dimensión de México por la complejidad, pero tristemente debo decir, es algo que va a ir extendiéndose hacia toda la región, ya está avanzando hacia Centroamérica, porque esto corresponde con factores de orden económico. Entonces, toco este último apartado porque creo que uno de los grandes desafíos que tienen los estados es atacar las bases económicas de la violencia. Cuando las familias, las comunidades, los grupos que se ven beneficiados por esta lógica de violencia no ven afectados sus factores económicos, esto se perpetúa. Y aquí juega un factor tristemente presente en toda nuestra región, que es la corrupción. Cuando hay una denuncia sobre abuso sexual, sobre castigo, explotación hacia niños y niñas, la corrupción entre autoridades impartidoras de justicia o investigadoras frente y con los perpetradores termina siendo el arreglo económico sobre el derecho de niños y niñas. Y en esto, nuevamente, el Estado queda inerme o con poca posibilidad. Y un segundo elemento, sin duda, que se está tratando de hacer en muchos países es desarrollar acciones que estimulen la vida comunitaria y que se generen, como explicaba ahora Franklin, y en la región andina, las experiencias maravillosas de defensorías comunitarias, que son los propios vecinos, las propias comunidades las que protegen, son bastante exitosas y creo que el caso mexicano sin duda tiene que aprender mucho de ello. Y la última, creo que tenemos un gran desafío de comunicación para recordar que los niños y las niñas son ciudadanos y que tiene que haber equivalencia jurídica. Le pegan a un niño, a una niña y no pasa nada. Si estas mismas lesiones las hacemos a un adulto, en todos nuestros países podemos ir a la cárcel. Y esto no sucede nada porque se sigue pensando que está sustentado en una lógica de disciplina y de educación. Para Franklin, en cada caso de violación, las voces que se alzan hablan de la falta de control de los padres, falta de valores familiares y hasta la falta de sanciones ejemplares como la cadena perpetua y castración química. ¿Qué iniciativas de prevención, intervención y rehabilitación se puede proponer o rescatar de experiencia de otros países? Lo que quiero apuntar de la solución. Esta pregunta la hacemos a Franklin y desde luego también a México. Adelante, Franklin. Gracias, Juan Carlos. Quiero hacer mención que el día de ayer en Ginebra se hizo presentación de una iniciativa en el marco del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que es una propuesta que se llama Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Creo que pasa por esta mirada integral que no solo se responsabilice a los gobiernos, a los tomadores de decisión respecto de esta temática. Creo que la sociedad civil hoy día le toca la responsabilidad de generar también acción sobre esto que les está pasando a los niños. Hace poco se publicó una noticia que en 22 días consecutivos se supo en medios de comunicación de alrededor de 25 violaciones a niños menores, a infantes, solo en Bolivia. Entonces, esto es nada más un indicador de algo que está ocurriendo. A mí se me ocurre que de tiempo en tiempo los países y las naciones se ponen de acuerdo para luchar contra el Zika, contra estas pestes y estos virus que alarman a todo el mundo. Y no nos damos cuenta de que la problemática hoy día de la violencia ha tomado dimensiones endémicas y hay necesidad de generar respuestas sobre esto. Entonces, hay responsabilidad de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, sí, pero también hay responsabilidad de los padres, de nosotros los padres en los hogares para generar elementos como el rescate de valores, por ejemplo, ¿no? No estamos trabajando en esto, los padres hemos dejado de lado la educación, esperando que el maestro en la escuela enseñe a nuestros hijos valores, por ejemplo, ¿no? O el internet. Claro, o el internet. Y los maestros a su vez dicen, nosotros hemos levantado las manos porque hoy día quien educa a los niños es la televisión. Entonces, justo hoy día también hay una discusión sobre, por ejemplo, la TV basura. Que es uno de los elementos que está afectando la cultura. Al inicio, Juan Martín hizo referencia a la naturalización cultural de la violencia. Y eso es lo que le está pasando a nuestras sociedades. Hace 25 años, un caso de violación sacudía las simientes y las raíces de nuestras sociedades. Y hoy día pasan las violaciones como si nada y nadie toma acción. Entonces, hoy día el llamado es para todos los sectores.
es familia, es escuela, son maestros, son empresarios, son directivos vecinales, es la autoridad de gobierno, el parlamentario, todos los que estamos llamados a tomar acción sobre esta temática. Gracias. Juan Martín, por favor, tu apreciación. Sí, yo comparto, además de lo que ha planteado Franklin, agregar que una de las, sin duda, expresiones más exitosas es involucrar a niños, niñas y adolescentes en la solución de sus problemáticas. Particularmente cuando hablamos del acceso a la justicia, el escucharles en los procesos judiciales es muy importante. Y, por supuesto, también la gran experiencia que ya hay en varios países de América Latina en torno a la justicia restaurativa. Entender que el perpetrador lo está haciendo desde un contexto, una cultura, una visión, eso no le exime de responsabilidad jurídica o penal. Los niños y niñas están en condiciones de desprotección por también temas de factores culturales y económicos en muchas ocasiones, pero hay una comunidad corresponsable que tiene en esta tarea encontrar alternativas para que el hecho ocurrido no vuelva a repetirse. Entonces, la justicia restaurativa es una posibilidad para, en estos casos, desde los de alto impacto hasta los cotidianos, se puedan generar. En resumen, significaría asumir que los niños y las niñas no son propiedad de las familias, son responsabilidad de todos, son ciudadanos y ciudadanas, y tenemos que protegemos a una mujer adulta o protegemos a otra persona con discapacidad. Y ya para finalizar, tengo una consulta más para ambos, allá en México y aquí en Bolivia. ¿Cuáles son las tendencias comunes en toda América Latina que alientan, en lugar de reducir la violencia física y sexual contra los niños? ¿Cuáles son esas tendencias que ustedes están notando? Por ejemplo, tú, Franklin, ese recorrido que haces por varios países y lo que maneja Visión Mundial en datos. Creo que uno de los problemas y las tendencias negativas que más tienen que ver con esta temática es precisamente la familia, ¿no? La desestructuración de la familia, los divorcios que hoy día son más que los matrimonios. Entonces creo que a partir de esos elementos se está dejando a generaciones por delante sueltas a su suerte. Hace poco tuvimos una reflexión con millennials, por ejemplo, para recuperar su forma de mirar y de ver las cosas. Y curiosamente a esta generación que se le dice es la más egoísta de la historia de la humanidad, está más metida en smartphones, etcétera, etcétera, esta generación está reflexionando sobre la pérdida de valores, la pérdida de valores como el respeto a los padres, a la familia. Entonces creo que estos males tienen su raíz sobre todo en este elemento. La OPS dice lo mismo, el Banco Mundial. Entonces, bueno, además de los otros temas vinculados a factores económicos, como decía Juan Martín, respecto de la criminalidad, pero también de las condiciones y de las oportunidades económicas que tienen las familias. Juan Martín, por favor. Sí, yo creo que además de reiterar, la impunidad es la mejor forma de alentar un hecho delictivo. La impunidad frente a la violencia, el mayor desafío que tenemos en la región. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, afortunadamente ahora, está examinando a los estados, preguntando más sobre la cantidad de sentencias, más allá que el número de investigaciones abiertas, porque suelen hacerse cuentas alegres de hemos incrementado tanto el número de denuncias, pero eso no garantiza que realmente se tenga acceso a la justicia. Y un último elemento que me parece también central corresponde a esta naturalización y normalización de la violencia en todos los espacios como una forma inmediata y eficaz de solucionar problemas y que se va transmitiendo a los niños y a las niñas. En tanto nosotros no les ayudemos a ellos a romper con esta idea de que la violencia es normal y es una herramienta, ellos sin duda van a empezar a repetirla. Bueno, gracias. A tiempo de despedirme por acá desde Nueva York, quiero darle una fuerte y sincera palabra de agradecimiento a Juan Martín, a Franklin. Ustedes están en la trinchera de una lucha muy desigual, muy difícil, pero los alentamos, les agradecemos y pedimos a la audiencia en todos los lugares que nos escuchan que se sumen a esta campaña, que no es de un día, es una forma de vida, de cambiar algo que no es permisible, que no debería existir en la fibra de nuestra sociedad latinoamericana. Desde Nueva York, Juan Carlos Salcedo, hasta la próxima oportunidad. Roberto.
Bueno, gracias Juan Carlos, y también queremos escuchar las palabras de despedida desde México de Juan Martínez Pérez García, que es secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Gracias Juan Martín por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Gracias, y bueno, gracias por este espacio. Siempre va a ser una oportunidad para que otras y otros escuchen, y de verdad les invitamos a mantener este tema en su agenda. Necesitamos, como ustedes, muchas personas de los medios de comunicación comprometidas. Gracias. Gracias, Juan Martín. Y en nuestros estudios aquí en La Paz, Bolivia, ha estado Franklin Santander, el exgerente senior de Política Pública y Participación de Visión Mundial Bolivia. Franklin, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Roby. Un saludo fraterno a Juan Martín, a Juan Carlos. Estamos a la orden para todo lo que significa trabajar por el bienestar de las niñas y la protección. A reiterarles la invitación, como lo hizo Juan Martín, necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra las niñas, y este es un llamado para toda Latinoamérica y el mundo. Un trabajo de todos los días, un trabajo constante, una campaña que no puede finalizar sin tener buenos resultados. Hemos hablado de la violencia física y sexual de niños, niñas y adolescentes aquí en nuestra entrevista internacional en La Verdad Nos Hace Libres. El Señor los bendiga, será hasta la próxima.